¿Cómo se comportarán los mercados bursátiles en 2024 en cuanto a acciones y compañía? Ese será el tema de hoy. Echaremos un vistazo al año 2024 porque promete ser bastante interesante. El 2023 lo fue y hay muchos indicios de que continuará así. Hablamos de este tema con un viejo conocido y favorito de la comunidad, André Stage. Y para quienes no lo conocen, ha gestionado con gran éxito más de 2.000 millones como gestor de fondos y todas las estrategias que a menudo no se le permitió utilizar debido a las restricciones como gestor de fondos. Hoy las comparte tal cual. Muchos de nuestra comunidad ganaron mucho dinero siguiendo sus recomendaciones, por eso me alegra mucho tenerlo nuevamente con nosotros porque, por experiencia, siempre logra acertar con sus consejos. André, es un verdadero placer tenerte aquí. Es un placer estar aquí. Genial. Solo faltan 2 días y ya estaremos en el nuevo año, así que echemos un vistazo a la situación del mercado actual en 2023. ¿Cómo fue el año para ti y dónde nos encontramos actualmente? Quizás podríamos analizar la situación actual. Fue un año muy interesante en cuanto a mercados bursátiles y las estrategias las presenté en el webinario anterior. Hemos obtenido un beneficio del 85% en el year to date y lo volveré a presentar. También los mercados de acciones han tenido un buen desempeño con casi el 25% del S&P. Fue un año bursátil muy bueno. Estadísticamente el año que le sigue suele ser lo contrario. También fue muy positivo el mercado de criptomonedas y algo que me sorprendió un poco, sobre todo en los últimos 2 meses, fue el mercado de bonos, al menos en cuanto a los bonos del Estado, porque no les fue precisamente bien, especialmente hacia la mitad del año, ya que se están acumulando cada vez más deudas. A pesar de ello, los bancos centrales lograron convencer a los mercados de que la inflación disminuirá significativamente. Sin embargo, creo que uno de los temas más importantes el próximo año será que la presión inflacionaria a la baja que experimentamos por efectos base, ya que el punto de partida era diferente, se perderá. Muchos participantes del mercado se sorprenderán al darse cuenta de que los bancos centrales ya no tienen control sobre la inflación. Creo que se cometieron muchos errores, especialmente en los últimos meses, que desencadenaron la volatilidad en acciones y bonos. Creo que será un tema de inversión muy importante el próximo año, donde se podrá obtener muy buenos beneficios con las estrategias adecuadas. Ahora estamos casi en 2024. ¿Qué esperas para el próximo año? ¿Será un año relajado? ¿Veremos más volatilidad, es decir, más fluctuaciones? ¿Y cuáles son las áreas que te parecen especialmente interesantes? Específicamente en acciones, a muchos en nuestra comunidad les interesaría saber. Una cosa está clara, la volatilidad aumentará. Actualmente el VIX, que es un indicador de la volatilidad en el S&P, está en 12. Este es un nivel bajo que no hemos visto en mucho tiempo. Desde esta base tan baja solo puede aumentar. Hay eventos muy importantes, sobre todo las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En este momento, el candidato más prometedor es un viejo conocido, Donald Trump, muy presente en la prensa. Es muy probable que gane las elecciones, ya que internamente tiene escasa competencia y Joe Biden no parece ser realmente capaz de impedirle una segunda presidencia. También tenemos las elecciones europeas que serán determinantes, con una creciente burocracia, menos implementación de medidas y una mayor comunitarización. Surgirán algunos temas. Creo que esto hará que la convergencia sea menos relevante como tema que los diferenciales periféricos. Definitivamente habrá más turbulencias, especialmente en Italia, Portugal y también en Grecia, donde hay varias cuestiones cocinándose. También tenemos elecciones en India y en Tailandia. Hay varios países que aún tienen elecciones pendientes. Votarán más de 3.000 millones de personas. Esto siempre implica volatilidad porque los inversores institucionales buscan seguridad y las elecciones siempre representan algún tipo de riesgo, una reasignación de activos y no quieren posicionarse tanto de antemano. Yo sería prudente con los mercados de acciones en los primeros trimestres. En muchos mercados desarrollados estamos en niveles altos, sin embargo, también todo está demasiado caro y la euforia por la caída de la inflación y a los bancos centrales que vuelven a estimular se desvanecerá de los mercados porque ya incorporamos 6 recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, lo cual es demasiado ya que la inflación todavía está demasiado alta y tenemos un gran problema, especialmente en los Estados Unidos, que el consumidor se está desplomando. Si observamos los gastos
con tarjetas de crédito, así como el comportamiento general del consumo, está disminuyendo masivamente a pesar de la temporada navideña. ¿Por qué? Porque la carga de intereses es demasiado alta. Y cuando se acumulan deudas de tarjetas de crédito al 22% o cuando las tasas de intereses de las hipotecas se duplican cuando debes refinanciar, no puedes gastar ese dinero en consumo. Lo llamo la trampa de financiamiento. Significa que puedes vivir en un mundo durante mucho tiempo donde el crecimiento es mayor que los intereses. Eso funcionó porque el crecimiento era global al 2 o 3% y la tasa de interés estaba en 0 o 1%. Ahora tenemos un problema, el crecimiento disminuye. La expectativa de crecimiento global en el PIB es del 2,6% porque grandes economías como China e India no están entregando tan fuerte como deberían. Al mismo tiempo, las tasas de intereses han aumentado al 4 o 5%. Significa que ya no puedes tomar crédito infinito para generar crecimiento. El juego está cambiando, el crédito se vuelve más caro y el crecimiento no es suficiente para cubrir la tasa de interés. Por eso soy cauteloso en cuanto a los mercados de acciones. Creo que estoy bien posicionado para el próximo año, especialmente al principio, con bonos de corto plazo. Ahí tengo tasas del 3 al 6%. Me siguen gustando los mercados emergentes, especialmente de este lado de los bonos en lugar de las acciones. Debo decir que los mercados emergentes actualmente son muy asequibles. Si observo países individuales o incluso el MSCI World Oil Country Index sin Estados Unidos, veo que los dividendos fuera de los Estados Unidos nunca fueron tan altos como ahora. En promedio un 3,4%, mientras que en Estados Unidos es solo 1,7% y al mismo tiempo las valoraciones en los mercados emergentes nunca fueron tan favorables, tomando a China como ejemplo que en las últimas semanas también perdió considerablemente en valor con muchas cuestiones internas, pero creo que necesitarás una cartera diferente en 2024, porque muchas cosas están cambiando a nivel geopolítico y yo diría que sería buena idea apostar por un aumento de la inflación. ¿Cómo funciona exactamente eso? También lo describiremos en el webinario. Creo que los mercados emergentes funcionan, así como estrategias comerciales bien definidas. Lo que definitivamente no haría, que creo que es un gran error, es llevar la euforia de los últimos 2 meses hacia el futuro. Creo que esto sigue en la mente de los inversores. El 2022 ya fue un mal año en el mercado bursátil. Muchos perdieron. En 2023 están más o menos en punto de equilibrio. Ahora compraron de nuevo con la esperanza de que el 2024 compense todo y al menos estén en positivo en un intervalo de 3 años. Pero realmente creo que el 2024 será un año muy desafiante y en el que se necesitarán nuevas estrategias en la cartera. Bien. Ahora en el ámbito de las acciones, brevemente, ¿ves ciertos sectores que estén especialmente sobrevalorados o infravalorados? La tecnología experimentó un fuerte crecimiento hace unos años y luego cayó significativamente. La inteligencia artificial fue un tema de tendencia, entonces hay áreas específicas donde dices que deberían evitarse y otras que podrían ser interesantes. Evitaría todo lo que sea sensible a las tasas de interés. Esto nos lleva a los bancos, a la industria inmobiliaria, que también experimentó un rápido aumento en los últimos 2 meses. Lo que siempre evitaría son empresas clásicas no rentables, especialmente en el gran mercado de acciones estadounidense. En el gran Russell 2000, casi el 45% de las empresas no son rentables y han experimentado un aumento de precios en las últimas semanas que nunca antes se había visto. No son movimientos sostenibles. Siempre buscaría acciones sólidas. También consideraría más la relación entre valor y crecimiento, acciones más conservadoras y aburridas con fuerte flujo de efectivo como las de bienes de consumo o en otros sectores que cubran las necesidades básicas. Lo que puede ser interesante son las acciones de la industria de materias primas. Por ejemplo, recientemente estuve analizando empresas de cemento. Hay algunos actores importantes en Estados Unidos que subieron bastante. Sin embargo, debido a que Joe Biden con su Inflation Reduction Act es el presidente número 1 de la deuda, también hay una gran demanda. Y las acciones tecnológicas, especialmente las 7 grandes acciones que también desencadenaron la mayor parte de la alza de este año, están caras, pero no son sensibles a las tasas de interés porque empresas como Apple, Microsoft, Alphabet tienen reservas de efectivo extremadamente altas. No creo que sigan creciendo de la misma manera. Apple es un buen ejemplo, siendo la empresa más cara del mundo con una capitalización de mercado de 3.000 millones y 4 trimestres seguidos con resultados financieros negativos. Aún así lograron que las acciones sigan subiendo. Su valuación es alta
alta y el flujo de dinero continúa, pero no son los mejores modelos de negocio cuando el mercado se consolida. Si las acciones caen un 30 o 40%, podría ser una buena oportunidad para invertir, pero actualmente en tecnología, debido a su mayor beta, es decir, una alta intensidad de volatilidad, elegiría acciones de tecnología más pequeñas para la cartera. Si a toda costa eliges acciones, quizás el sector de energía de materias primas sea una opción, ya que la energía se ha vuelto barata nuevamente, o productos de consumo básico. Ir menos por acciones altamente volátiles y más por las que solo pagan dividendos, que quizás ya tuvieron poca fluctuación. Las aparentemente aburridas, pero creo que estas nos permitirán relajarnos un poco, los verdaderos high flyers. Pueden bajar rápidamente, así que yo sería muy cuidadoso, especialmente antes de las elecciones. Muy bien. En tu entrenamiento financiero sueles hablar sobre estrategias concretas para el éxito financiero. ¿Podrías darnos una pequeña idea de los pasos que los inversores pueden tomar para proteger y hacer crecer su patrimonio de manera óptima? Si algo aprendí en 25 años en bolsa es que las opiniones no hacen dinero. Una opinión está bien, se puede hablar sobre ellas, se puede decir mucho y despertar el interés de la gente, pero al final, al menos en mi propia cartera y para muchos participantes en mis entrenamientos, una estrategia es la que hace el dinero. Como las estrategias son repetibles, facilitan que el dinero trabaje para ti, no tienes que estresarte tanto, así que la estrategia es el santo grial. Y no hay una sola estrategia, especialmente en el mercado de valores, sino que se necesitan varias estrategias. La palabra clave es diversificación. Algo que funciona muy bien es el efecto de principio de año y por eso se hacen entrenamientos en ese periodo, porque cuando el año comienza bien, todo el año será bueno para las acciones. Esto lo vimos en 2022, donde los primeros días ya fueron negativos, en cambio en 2023 los primeros días fueron positivos y todo el año siguió así. Creo que es muy comparable con el entorno personal. Porque en caso de nueva pareja, trabajo, hobby, lugar, cuando las cosas van bien desde un principio y uno tiene una buena sensación y se adapta rápidamente, entonces hay un impulso positivo. De alguna manera las cosas van mejorando con el tiempo. Pero si ya comienzan mal, como por ejemplo un jefe y colegas desagradables en un nuevo trabajo, según mi experiencia, generalmente no se puede esperar un cambio de tendencia. Por lo tanto, si el año comienza bien, puede que tengamos otro buen año en el mercado bursátil o al menos podamos subir hasta el verano a pesar de las malas noticias, pero en cuanto a las expectativas, diría que si las primeras semanas de enero son malas y con esa alza masiva y rápida que vimos en los últimos días, diría que hay que ser muy cautelosos porque desde el análisis fundamental y lo que escucho de mi red de gestores de cartera, en muchos lugares hay problemas y deberíamos realmente ser precavidos, especialmente si comienza con dificultades, no siempre contrarrestando. A los inversores privados les gusta hacer eso, compran más cuando el mercado baja, los expertos lo hacen al revés y eso también es una estrategia, se llama momentum o tendencia. Los expertos tienden a comprar cuando los mercados están subiendo y yo también prefiero invertir de la misma manera. Bien, por último, en cuanto a los desafíos. ¿Qué crees que les espera a los inversores el año que viene y qué estrategias podrían ser de ayuda para superar estos desafíos? Bueno, es un tema muy amplio, como dije, las elecciones, creo que será muy político, creo que las encuestas desconcertarán por completo a los inversores. Y que todo el tema del conflicto entre China y Estados Unidos volverá a ser muy relevante incluso antes de que Donald Trump asuma la presidencia. Hace unos días Joe Biden anunció nuevamente que habrá nuevos aranceles. Actualmente, cada quinto bien que se envía de Estados Unidos a China está grabado con un arancel y viceversa. Significa que la desglobalización en su conjunto es un tema muy importante. Por supuesto, seguimos teniendo problemas geopolíticos. También está el conflicto en China y la lucha con Taiwán. Muchas cosas pueden pasar. La política monetaria es una gran incógnita. Los bancos centrales comunicaron que los tipos de interés bajarán y que la inflación está controlada. Para mí el tema más importante es un posible regreso e incremento de la inflación. Y si consideramos que el mercado financiero está pronosticado un 2% de inflación para fin de año, realmente no lo veo. Incluso si tomamos los datos oficiales y si llegara a ser 2 o 5%, creo que eso desconcertaría enormemente a la bolsa y también a los inversores institucionales. Y esos son los temas principales. También tendremos menos crecimiento. Ya mencioné la geopolítica
geopolítica, es decir, los clásicos, pero se acelerará porque antes de una elección estos temas se volverán muy interesantes y por supuesto la gran pregunta es ¿cuántas deudas podemos seguir acumulando? Tuvimos el debate en Alemania, pero también la cuestión del límite de endeudamiento volverá a surgir en los Estados Unidos. ¿Cuáles pueden ser las estrategias? Definitivamente no simplemente comprar acciones y aguantar. Lo que me gusta mucho en este momento y lo presentaré en el webinario en vivo es el seguro contra la inflación. Puedes protegerte a través de un ETF para que si la inflación aumenta te dé una gran ganancia y si se mantiene en un 2% ese ETF estaría alrededor de cero, así que creo que no es mala idea y es una opción válida. Se podrían considerar opciones de venta debido a la baja volatilidad y también sería más sensato invertir en mercados emergentes en países donde las cosas van bien. Tal vez no invertir tanto en Alemania ni en Estados Unidos ya que son muy caros. En cambio, podríamos considerar países con una buena demografía, un fuerte crecimiento económico, quizás una perspectiva dinámica diferentes en la población y donde se sabe que la carga de deuda no es tan extremadamente alta como en los Estados Unidos, que ahora está pagando más de 1 billón en intereses cada año y tiene más de 33 billones en deuda, y esta montaña de deuda sigue creciendo, causando problemas financieros masivos. Por lo tanto, tiene sentido pensar de manera un poco más global y no atar el dinero a un solo país, sino enviarlo conscientemente al exterior. Creo que sería una buena manera de moverse. Y hablando de movimiento, tú ahora estás en el país del Bitcoin. Creo que después de la ganancia del 100% del Bitcoin este año, bien puede haber oportunidades para una tendencia alcista el próximo año, especialmente si las estrategias siguen siendo tan positivas como lo son actualmente. La palabra clave aquí es Bitcoin Beauty o la regla de los 3 pulgares. Eso también puede funcionar bien como cobertura en cualquier caso. Creo que el oro también lo seguirá haciendo. Exacto, quizás debería mencionar brevemente, hubo 2 o 3 términos que él explicará en el webinario que dará en vivo dentro de unos días. Hoy no hay tiempo suficiente para entrar en detalles sobre cómo implementar las ideas, pero aprovecharemos nuestra cita en vivo para discutirlo más a fondo. La bolsa es un vehículo muy interesante donde uno puede ganar dinero de manera efectiva y además tener liquidez. Esta es una gran oportunidad y por eso también es un tema importante en nuestra comunidad, tanto en la entrevista de hoy como en el evento en vivo. André, muchas gracias. Antes de que nos digas unas palabras finales. En primer lugar, gracias por la entrevista. Espero ansiosamente el evento porque sé que te habrás preparado muy bien, que darás algunas diapositivas y resúmenes para entender realmente lo que está pasando en el mundo y estar mucho mejor preparados para estos tiempos emocionantes e intensos que también se reflejan en el mercado de valores. Ahora sí, te entrego la palabra final. Necesitas el mercado de valores. Antes podías invertir, pero ahora debes hacerlo. Es la mejor opción para ser financieramente libre. Exacto. Hagan caso a André. Bien, seguiremos hablando. Muchas gracias. Y gracias a todos los espectadores. Hasta pronto, queridos. Nos vemos en el próximo video de Fascinación por la Libertad. Hasta pronto. Cuídense. Adiós. Adiós.